Y hace poco se acaba de estrenar la segunda temporada de Sweet Home o Dulce Hogar, por lo que ya saben lo que significa. Sí, resumencito de una serie de gore, suspenso y bastante acción. Y también cabe aclarar que omitiré bastante relleno para ir directo a la trama principal, para que no se haga tan largo el video. Así que ahora, sin más relleno, ponte cómodo y prepárate, que hoy veremos Sweet Home temporada 2. La temporada inicia con la presentación de un individuo lesionado, sometido a un análisis en un entorno de laboratorio. Este individuo corresponde al sujeto inicial de experimentación, la primera persona expuesta al virus que transforma a los individuos en criaturas monstruosas. En este contexto, los líderes del proyecto desean eliminarlo, pero el doctor a cargo argumenta que los seres humanos son el auténtico problema y que los monstruos representan la solución, como una especie de vacuna. Posteriormente observamos a Hyun-soo, quien ataca al conductor que lo transportaba, al reconocerlo como su adversario. En este caso, se trata de aquel que hizo su aparición en la primera temporada, Jung Wi-myung. Hyun-soo y Jung se enfrentan en el interior de la camioneta, lo que llama la atención de los soldados que, al percatarse de la situación, inician una persecución. Esto se debe a que descubren que Jung no es un miembro del ejército y está escapando con el espécimen necesario para desarrollar un antídoto. A pesar de que destruyen el puente delante de él, no logran detenerlo y finalmente consigue escapar. Entre tanto, los sobrevivientes de la temporada anterior son conducidos a un refugio junto con otros individuos. En este momento, mientras los soldados dejan el camino para ellos, un monstruo emerge repentinamente entre la basura y comienza a saltar en todas direcciones. A pesar de los intentos de los soldados por abatirlo a tiros, no logran derrotarlo, resultando en la lamentable pérdida de muchas personas comunes durante el incidente. Los sobrevivientes consiguen huir gracias a la llegada de un grupo de soldados alertados para brindar ayuda. La situación se torna intrigante cuando encuentran numerosas personas fallecidas a causa de disparos, no debido a ataques de monstruos. No obstante, cuando un soldado descubre la presencia de un bebé monstruo oculto, el monstruo más grande se levanta para protegerlo, aunque sus esfuerzos resultan inútiles, ya que terminan por quemarlo vivo. Deciden dejar libre al bebé, aunque los soldados expresan desacuerdo. No obstante, el líder argumenta que su labor se limita a eliminar monstruos que representen una amenaza, y este bebé era simplemente indefenso, dejándolo escapar. Por otro lado, Jung propone a Hyun-soo formar una alianza con el objetivo de rescatar a los demás monstruos especiales, ya que, al fin y al cabo, son similares a ellos. Jung se compromete a no matar a personas sin motivo si Hyun-soo acepta colaborar. Nuestro protagonista acepta la condición y el trato, y ahora ambos se dirigen al laboratorio principal, donde comenzó todo, y también donde se encuentran esos neohumanos. En otra instancia, Ji-kyung, la mujer en búsqueda de su esposo, adopta la apariencia de un soldado y logra infiltrarse en el laboratorio principal, donde se llevaban a cabo los experimentos. Sin embargo, debido a la hostilidad de dichos experimentos, terminan siendo quemados directamente. Mientras esto sucede, Hyun-soo y Jung están cerca de llegar, pero el vehículo se desvía, colisiona y sufre un accidente junto a las cercanías del laboratorio. Afortunadamente, Hyun-soo resulta ileso, pero lamentablemente se da cuenta de que, debido a su accidente, ha causado la muerte de varias personas. Él rechaza continuar con actos de asesinato, evitando convertirse en un monstruo. Es por eso que toma a Jung, que está gravemente herido, y lo arrastra dentro del laboratorio mientras otros soldados les disparan. Mientras tanto, los sobrevivientes regresan al hotel de la primera temporada, en búsqueda de pistas sobre el hermano muerto fallecido de Eun-yu. Desafortunadamente, esto lo descubren en un documento que revela que el hermano de Eun-yu también contrajo el virus antes de fallecer aplastado por el techo del lugar. La situación empeora cuando son descubiertos, y un soldado se enfurece con ellos por apartarse del camino hacia el refugio, mostrando intenciones de asesinarlos. En ese preciso instante, el monstruo sin ojos aparece y lo elimina, en este caso a causa del ruido que estaban generando. Los sobrevivientes consiguieron evadir al monstruo, aunque el otro soldado es capturado por la criatura de grandes ojos. Logran liberarse y al final todos logran escapar. En el transcurso de la huida rescatan a un indigente que también logró sobrevivir en el camino. Posteriormente, la unidad de soldados previa llega al sitio y observa que numerosos soldados han perdido la vida en esa área, indicando la presencia de muchos monstruos. No obstante, se limitan a recoger sus medallas y retirarse del lugar. Continuando con Hyun-soo, es conducido al laboratorio principal como si fuera un animal. Lo introducen a la sala de experimentos y hacen que se enfrente a un monstruo, a pesar de la renuncia de Hyun-soo a atacar. Sin embargo, al ser salpicado con sangre, el monstruo se enfurece y no duda en atacarlo. En ese instante, Hyun-soo comienza a percibir los pensamientos del monstruo, el cual, evidentemente, también experimenta emociones relacionadas con su vida pasada como humano. Esto provoca que la bestia cese su ataque al considerar a Hyun-soo como un compañero, solicitándole ayuda para ser rescatado. Sin embargo, los soldados intervienen y lo queman simplemente por dejar de atacar a Hyun-soo. Esta situación provoca algunas lágrimas en nuestros protagonistas, quienes ruegan que detengan la acción, ya que la bestia también tenía emociones. La sorpresa del científico a cargo del proyecto surge al constatar que Hyun-soo sigue vivo. Deduce que el joven posee algo en su interior que debe ser objeto de estudio en busca de una cura. En consecuencia,
consecuencia le someten a un lavado de cuerpecito y lo confinan en una celda. Mientras esto ocurre en una sala diferente, Young elimina a los científicos que lo estaban examinando y después se retira arrastrándose por el suelo debido a sus heridas. Durante su trayecto ingresa a una habitación donde yace el cuerpo del primer sujeto de prueba y Young lo reconoce de inmediato como alguien familiar. Retomando la historia de Ji-kyun, logra penetrar en el lugar y amedrenta al científico para que lo conduzca hasta su esposo. Entre tanto, uno de los miembros del grupo de supervivientes se transforma en un monstruo y comienza a atacar a todos dentro del autobús. Afortunadamente, el indigente que rescataron interviene con su escopeta, logrando controlar la situación hasta que finalmente deciden quemar al monstruo. De vuelta con Young, lo observamos en el suelo, regenerándose de sus heridas, algo que aparentemente antes no podía hacer. Mientras tanto, Ji-kyun explora las habitaciones y llega hasta donde se encuentra su esposo, el cual resulta ser el sujeto agonizante en la vitrina. Sin embargo, para su infortunio, descubre que su esposo ya había fallecido, lo cual le lleva a llorar por la triste noticia. Y presta atención a lo que está a punto de acontecer. Su abdomen comienza a hincharse rápidamente, ya que el hijo que lleva en su interior empieza a desarrollarse de manera acelerada. Regresando con el científico, lo llevan ante los líderes para que abra un maletín que creían que contenía el antídoto para el virus. Sin embargo, al abrirlo, descubren que está vacío. El científico afirma que ha escondido todas las muestras en un lugar donde nadie podrá encontrarlas. Aunque ahora regresamos con los supervivientes, quienes, antes de ingresar al refugio, son sometidos a pequeños cortes en la mano para verificar si están infectados. Este refugio representa la última esperanza para la población. Y regresando nuevamente con el científico, sigue rehusándose a proporcionar el antídoto. Esta negativa lleva a los líderes a destruir el refugio, ya que sin el antídoto temen que más individuos se contaminen y prefieren exterminarlos antes de que se infecten y se conviertan en más monstruos. En ese instante, la unidad de soldados anterior ingresa y elimina a todos los líderes. Algunos de ellos sí estaban infectados con el virus, pero aún así logran detenerlos a todos. Además, logran evitarle gran ataque al refugio. El líder de los soldados ha descubierto que todo era una mentira. El principio al que estaban siguiendo en realidad estaba equivocado. En consecuencia, se llevan al doctor, colocando explosivos por todas partes y arrasan con todo el lugar. En ese instante, Young estaba liberando a todas las bestias y monstruos de sus celdas. Luego se enfrenta con la presa principal, desatando un brutal enfrentamiento entre monstruos. Afortunadamente, Hyun-soo logra hacerlo retroceder, pero al final Young logra herirlo gravemente, causando que Hyun-soo se petrifique. Después de estos eventos, observamos a Ji-kyun, quien estaba escapando del lugar con su abultado vientre. Dado que el bebé desea nacer, no hay otra alternativa, y Ji-kyun comienza a esforzarse por facilitar el parto. No obstante, queda al agua y comienza a ahogarse, junto con el bebé. A pesar de las dificultades, el pequeño logra nacer, y de alguna manera salva a su madre arrastrándola con el cordón umbilical. Por otro lado, el grupo de soldados consigue trasladar a las pocas personas a otro refugio. Mientras ocurre esto, Ji-kyun recobra la conciencia y se da cuenta de que el bebé estaba mordiendo el cordón umbilical. Aunque sabía que ese bebé era su hijo, o mejor dicho, su hija, se acerca lentamente hacia ella. Avanzamos un mes en el tiempo y observamos que los refugiados comienzan a adaptarse en este nuevo lugar. Mientras tanto, los soldados salen a patrullar los alrededores cada día, tratando de reanudar sus vidas. La superviviente Eun-yu se dedica ahora a buscar a Hyun-soo, ya que la última vez que estaba escapando de un monstruo, él le salvó la vida y le dejó un pañuelo rojo en la mano. Por este motivo lo busca intensamente y, en cambio, se encuentra con una niña que resulta ser la bebé de Ji-kyun. Esta niña ha crecido rápidamente debido a su naturaleza mitad monstruo y posee el poder de convertir a los humanos en monstruos y controlarlos con tan solo tocarlos. Eun-yu le pregunta a la niña si ha visto a Hyun-soo, aunque en realidad la niña desea tocarla para transformarla en un monstruo. Sin embargo, llega la madre de esa niña, Ji-kyun, para detenerla y se la lleva consigo. Ahora presenciamos un recuerdo de cuando la bebé nació. La madre original deseaba inicialmente acabar con ella porque creía que era un monstruo. Sin embargo, al final no pudo hacerlo y optó por abandonarla en el hielo. Hyun-soo, que seguía con vida y saliendo de las llamas, se encargó de criarla hasta cierta edad. Más tarde, la madre biológica, es decir, Ji-kyun, reflexionó sobre la situación y se hizo cargo de su crianza. No obstante, se percató de las diferencias de la niña y, al notar que utilizó sus poderes para convertir a alguien en monstruo recientemente, decidió mantenerla aislada de las personas y la encerró. La niña prende fuego al barco y confronta a su madre, quien la percibe como un monstruo. Este provoca que la niña se sienta mal al darse cuenta de que su madre está considerando abandonarla, así que decide huir, o mejor dicho, caer. Después busca a Eun-yu, le comenta que las personas son malas y le empuja al vacío. Sin embargo, en ese momento llega Hyun-soo para rescatarla. Intercambian algunas palabras por un momento, pero luego Hyun-soo se marcha junto a la niña. Mientras camina, la niña le revela que ya no tiene un hogar al cual regresar porque este se encuentra en llamas. Al escuchar esto, Hyun-soo corre para rescatar a Ji-kyun, quien yace inconsciente en el barco en llamas. Mientras tanto, el pequeño bebé monstruo del inicio intenta salvarla también. Hyun-soo llega, la recoge en sus brazos y la
salva junto al pequeño monstruo bebé. Luego la lleva donde está Eun-yu para que la cure. Sin embargo, lamentablemente ya no hay nada que pueda hacer debido a la inhalación de humo, por lo que le quedan pocos minutos de vida. Ante esta situación, Hyun-soo busca a la niña para que se despida de su madre. Sin embargo, ella le expresa que se siente feliz por la muerte de su madre, ya que percibe que es odiada por ella. Por esta razón, la niña no quiere ir a despedirse, pero con su encantadora persuasión, Hyun-soo logra convencerla. Finalmente, llegan al lugar y Hyun-soo deja a la niña sola con su madre. Aquí, Ji-kyun le pide disculpas por todo el sufrimiento que le hizo pasar. Sin embargo, lamentablemente la niña no muestra ninguna expresión en su rostro, y tampoco emite palabra alguna. Únicamente toma la mano de su madre y la transforma en monstruo. Por el otro lado, Hyun-soo llora por Ji-kyun, y en ese instante pierde el control y también se convierte en monstruo, comenzando a atacar a todos en la habitación. Hyun-soo despliega su ala para detenerla, y como sabemos, al atacarla puede acceder a sus pensamientos, en este caso visualizando todo su dolor y tristeza interna. Ella evidentemente no desea convertirse en una bestia descontrolada, por lo que Hyun-soo la arroja al vacío, intensificando su dolor interno después de este acto. Mientras esto sucede, un grupo de soldados sale a inspeccionar el laboratorio destruido. Mientras buscan implementos útiles, se encuentran algo muy peculiar. Al observarlo, el doctor comenta que antes eran monstruos, pero ahora han evolucionado. Este lugar parece ser el nido de las bestias, donde todos estos objetos son huevos que albergan a los humanos que eventualmente se transformarán en neo-humanos. De repente, los soldados se retiran debido a una solicitud de ayuda de otros compañeros que se separaron del grupo. Por lo tanto, el doctor se queda solo, entablando una conversación con el gran nido del techo, y pasando tiempo hablando de diversos temas, como sus pasatiempos y cómo eran antes de su transformación, entre otras cosas. El doctor siente la curiosidad de tocar el nido y de comprender qué se siente al convertirse en una bestia. En este momento aparece Jung por las escaleras, aunque el científico no lo reconoce. A pesar de eso, por alguna razón, decide seguirlo. Exploran varias habitaciones hasta llegar a la sala donde iniciaron todos los experimentos. De alguna manera, Jung parece conocer muy bien el lugar, desconcertando al científico. Y aquí se revela que la sustancia que se inyectó en su cuerpo es su amigo, el primer sujeto de los experimentos, es decir, aquel individuo que estaba en la vitrina. Mientras esto ocurre, los soldados van pereciendo a manos de los nuevos neumanos que emergen del lugar. Por ejemplo, una niña con cuchillas en la espalda causaba estragos. También presenciamos cómo la parte monstruosa de Hyun-soo comienza a tomar el control de su cuerpo poco a poco, revelando que es probable que pierda el control pronto. Ahora, el Hyun-soo malévolo se acerca a Eun-yu como si pretendiera besarla, pero dejaremos eso para más adelante, quizás en la tercera temporada, ya que nos dirigimos a la escena final, regresando al lugar de la primera temporada, el hotel. Dentro de estas paredes destruidas emerge un ser en proceso de nacer. Se trata de un neo humano que camina con aparente normalidad y parece poseer un gran poder a simple vista, y tras estos sucesos concluye la segunda temporada de Sweet Home o Dulce Hogar. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte y activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales, todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.